Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde les traemos toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí de nuevo. Hoy, prepárense porque vamos a desempolvar un secreto jugosísimo, un bombazo que involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión, nada más y nada menos que Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, sé que están gritando internamente porque la relación, o mejor dicho, la ex-relación entre estos dos sigue dando mucho de qué hablar. Y hoy, mis queridos, les traigo un secreto que, según dicen las malas lenguas, Kerem Bürsin reveló, un detalle que quizás no sabían sobre Hande y que podría cambiar la forma en que los ven. Pero antes de que me lancen tomates por hacerlos esperar más, les pido un favorcito rapidito. Si son nuevos por aquí, o si son de esos que nos ven siempre pero se olvidan de suscribirse, este es el momento. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismorreos y denle like a este vídeo si quieren más contenido explosivo como este. Vamos, no sean tímidos, un clic no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Ahora sí, vamos al grano. La separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un verdadero culebrón, ¿verdad? Desde que se enamoraron en el set de Senkal Kapm, nos tuvieron a todos embelesados con su química dentro y fuera de la pantalla. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero o al menos, eso parecía. Por eso, cuando anunciaron su ruptura, el shock fue masivo. Rumores iban y venían, teorías conspirativas inundaron las redes sociales, y todos queríamos saber qué fue lo que realmente pasó. Bueno, aunque nunca se reveló una razón oficial, empezaron a surgir historias de diferencias irreconciliables, agendas apretadas y, como siempre, la infaltable sombra de la presión mediática. Pero hoy no vamos a hablar de los motivos de su ruptura, sino de algo que, según fuentes cercanas a Kerem, él reveló en una conversación informal, algo que arroja luz sobre la personalidad de Hande y su forma de ser. Prepárense porque aquí viene el chisme jugoso. Al parecer, Kerem comentó, y esto es textual, Hande es mucho más que una cara bonita. Sí, ya sé lo que están pensando, lo obvio. Todos sabemos que Hande es talentosa. Pero aquí viene lo interesante. Kerem continuó explicando que Hande posee una inteligencia emocional sorprendente y una capacidad de análisis muy aguda. Dijo que a menudo lo sorprendía con sus observaciones perspicaces sobre la vida, las relaciones y el mundo en general. Según esta fuente, Kerem incluso mencionó que Hande era una lectora voraz y que tenía una pasión por aprender cosas nuevas constantemente. No se conformaba con ser simplemente una actriz famosa, sino que buscaba expandir sus horizontes intelectuales y cultivarse como persona. Imagínense. Detrás esa imagen de belleza y glamour, se esconde una mente brillante y curiosa. ¿Qué significa todo esto? Bueno, para mí significa que a veces juzgamos a las personas por las apariencias y nos dejamos llevar por los estereotipos. Hande Erçel ha sido objeto de críticas injustas por su belleza, como si ser guapa fuera sinónimo de falta de inteligencia. Pero la revelación de Kerem nos recuerda que hay mucho más en las personas de lo que vemos a simple vista. Además, esta información podría explicar por qué Hande ha logrado tanto éxito en su carrera. No solo es una actriz talentosa, sino que también tiene la inteligencia y la visión necesarias para tomar decisiones acertadas y reinventarse constantemente. Y también explica, quizás, por qué Kerem se enamoró de ella en primer lugar. No fue solo por su belleza, sino también por su inteligencia, su humor y su personalidad arrolladora. Por supuesto, no podemos tomar esta información como una verdad absoluta. Al final del día, solo Kerem y Hande saben lo que realmente pasó entre ellos. Pero creo que este rumor nos da una perspectiva interesante sobre la personalidad de Hande y nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos a los demás. Y hablando de reflexionar, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem realmente dijo esto? ¿Les sorprende saber que Hande es más que una cara bonita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y ahora, para recapitular un poco, hoy hemos explorado un rumor jugoso que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Según este rumor, Kerem reveló que Hande es mucho más que una cara bonita y que posee una inteligencia emocional y una capacidad de análisis sorprendentes. Esta revelación, si es cierta, nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas y nos recuerda que hay mucho más en los demás de lo que vemos a simple vista. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este viaje de chismorreos y entretenimiento.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Antes de despedirme, quiero recordarles que su opinión es muy importante para mí. Así que no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les pareció este chisme y si les gustaría que les trajera más contenido sobre Kerem y Hande. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo chismorreo. Besitos. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, ahora a meterle más carnita asada a este chismorreo. Agárrense que vienen curvas. Profundicemos en esta supuesta revelación de Kerem. Para entender la magnitud del comentario, tenemos que recordar el contexto. Hande Erçel desde sus inicios ha sido constantemente encasillada como la chica guapa de la televisión turca. Su belleza es innegable, eso no lo vamos a discutir. Pero como suele pasar, esa belleza ha eclipsado, según muchos críticos, su talento actoral y su valía como persona. Constantemente se ha cuestionado si su éxito se debe más a su atractivo físico que a su esfuerzo y dedicación. Y ahí es donde la supuesta declaración de Kerem toma aún más relevancia. No es que él esté diciendo algo que nadie supiera, sino que está confirmando algo que muchos intuyen pero pocos se atreven a reconocer públicamente, especialmente en una industria donde la apariencia a menudo prima sobre el contenido. ¿Pero qué significa exactamente inteligencia emocional sorprendente? Bueno, mis chismosos, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Es la clave para construir relaciones sólidas, comunicarnos eficazmente y superar desafíos. Si Kerem realmente dijo que Hande posee esta cualidad, significa que ella es una persona empática, comprensiva y capaz de conectar con los demás a un nivel profundo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque si Hande tiene una inteligencia emocional tan desarrollada, esto podría explicar muchas cosas de su vida personal y profesional. Podría explicar por qué es tan querida por sus compañeros de trabajo, por qué tiene tantos seguidores leales en las redes sociales y por qué ha logrado construir una carrera tan exitosa a pesar de las críticas. Además, esa capacidad de análisis muy aguda, de la que hablaba Kerem, sugiere que Hande es una persona observadora, reflexiva y con una gran capacidad de discernimiento. No se deja llevar por las apariencias, sino que analiza las situaciones en profundidad y toma decisiones informadas. Esto, mis queridos, es una cualidad invaluable en un mundo como el del espectáculo, donde las decisiones pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ahora bien, volvamos a la fuente de este chisme. ¿Es fiable esta fuente cercana a Kerem? Bueno, como siempre digo, en el mundo del espectáculo, la información a menudo es un juego de teléfono roto. Lo que empieza como un comentario casual puede transformarse en un rumor escandaloso en cuestión de horas. Por lo tanto, hay que tomar esta información con pinzas y no darla por sentada. Sin embargo, incluso si este rumor no fuera cierto, sigue siendo interesante analizar por qué ha generado tanta expectación. Creo que refleja un deseo colectivo de ver más allá de las apariencias y de reconocer el valor de las personas por sus cualidades internas. En una sociedad obsesionada con la imagen, es refrescante escuchar un rumor que destaca la inteligencia, la empatía y la curiosidad intelectual. Y hablando de curiosidad intelectual, la mención de que Hande es una lectora voraz, y que tiene una pasión por aprender cosas nuevas constantemente me parece especialmente reveladora. A menudo se tiene la imagen de las actrices famosas como personas superficiales y preocupadas solo por su apariencia. Pero el hecho de que Hande se dedique a leer y a aprender cosas nuevas sugiere que es una persona con una mente inquieta y un deseo constante de crecer y evolucionar. Esto, a su vez, podría explicar por qué ha incursionado en diferentes proyectos y ha asumido roles tan diversos a lo largo de su carrera. No se conforma con repetir fórmulas de éxito, sino que busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades para expandir sus horizontes. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que todo esto tuvo en su relación con Kerem. Si realmente se enamoraron por algo más que la atracción física, si encontraron en el otro un compañero intelectual y emocional, entonces es comprensible que su ruptura haya sido tan dolorosa para ambos. Porque, seamos honestos, mis chismosos, las relaciones que se basan en algo más que la apariencia física tienen una mayor probabilidad de perdurar en el tiempo.
Cuando la atracción inicial se desvanece, lo que queda es la conexión intelectual, la complicidad emocional y el respeto mutuo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que no debemos juzgar a las personas por las apariencias. En segundo lugar, que la inteligencia emocional y la curiosidad intelectual son cualidades valiosas que pueden marcar la diferencia en la vida personal y profesional. Y en tercer lugar, incluso los rumores más jugosos pueden contener una pizca de verdad y pueden invitarnos a reflexionar sobre temas importantes. Ahora, mis chismosos, quiero saber su opinión. ¿Creen que los medios de comunicación suelen ser injustos con las actrices famosas? ¿Creen que la belleza puede ser un obstáculo para ser tomada en serio? ¿Y qué opinan de la inteligencia emocional? ¿Creen que es una cualidad importante para el éxito? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal está dedicado a traerles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco, pero también a promover la reflexión y el debate. Porque al final del día los chismes son solo una excusa para hablar de temas más profundos y para conectar con los demás. Así que suscríbanse, activen la campanita, denle like a este vídeo y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo chismorreo. Besitos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Hasta la próxima.